decíamos un poco y que para analizar la situación educativa teníamos que mirar como tres ejes, que no necesariamente están en un plano jerárquico uno del otro, pero que evidentemente había que analizarlos los tres en simultáneo. Uno es lo que tiene que ver con el eje salarial, que es un reclamo histórico de recomposición salarial que tenemos los docentes, pero que hoy incluso tiene ribetes particulares con relación a los jubilados, con relación a toda la ingeniería que hay para tener un recibo de sueldo bastante inentendible. Otro eje que son las condiciones laborales, que tiene que ver con las condiciones en las que enseñamos los docentes y en las que aprenden los chicos. Nos referimos no solo a lo que tiene que ver con lo edilicio, que por ahí es lo más visible, lo más evidente, sino también a la situación en que están los chicos, social, cultural y todo el tema que recorre a nosotros mismos y a los chicos, que es la precarización en general, ¿no? Que no solamente tiene que ver con los niveles, el nivel inicial o el nivel primario, sino que esta es una problemática que podríamos decir recorre hasta el nivel superior, todos los niveles del sistema educativo. Y el tercer eje que nosotros ponemos a considerar es el rumbo ideológico que está tomando la educación a partir de la reforma, que es este nuevo proceso que se dio con la última reforma educativa, que en general todos los sectores progresistas, lo vamos a poner entre comillas, la ven como benévola, como mejor comparativamente hablando con la ley de la época del menemismo. Bueno, nosotros en realidad lo que decimos es que es una mascarada con una cantidad de palabras bonitas, no significa más que profundizar el rumbo que ya tiene la educación, que es socializar a las nuevas generaciones de trabajadores en un contexto de incertidumbre y en un contexto de precarización. Antes podríamos decir que el gobierno no nos consultaba a los docentes, no nos hacía partícipe de esta reforma. Ahora el gobierno avanzó más inteligentemente. ¿Qué hace? Hace jornadas en las escuelas o manda material de trabajo para que lo realizamos en los plenarios, porque luego utiliza eso para legitimar lo que hace respecto de los avances que va haciendo en cada nivel del sistema educativo. Es decir, nosotros los docentes en las plenarias, en la jornada, debatimos sobre algo que en realidad ya está dirigido, establecido, haciéndonos creer que somos partícipes de esa reforma educativa. Así que en ese sentido avanzó. Como la crítica nuestra era no nos consultan a los docentes sobre la reforma educativa, ahora fue mucho más hábil. Ahora nos hacen creer que lo que hicieron, lo hicieron con el consenso y la legitimidad y la discusión y el debate, entre comillas, de los docentes en las escuelas. A lo que dice Teresa, por ejemplo, hubo un consenso. Y el consenso no es de la mayoría de los docentes, de la mayoría de los alumnos y alumnas, de los trabajadores, donde hubo un cómo sí se discutía la educación para plasmarla en una ley. Pero el consenso estuvo desde el gobierno, los sectores llamados progresistas que aprobaron la ley y le hicieron algunas críticas totalmente secundarias, y fundamentalmente el apoyo de las direcciones sindicales, que seguramente no solo la apoyaron, sino que le dieron letra. Y la pregunta que yo dejaría para que reflexionemos es ¿por qué un sector sindical puede tener los mismos intereses de la patronal? Nosotros consideramos que el gobierno, la mayoría de las veces, es la patronal de los docentes, después hay patronales privadas, pero en líneas generales el gobierno, tanto nacional como provincial, es la patronal de los docentes. Vimos como esta línea del cómo sí, ¿no? Lo que se llaman las desmentidas de la percepción.
el gobierno hace campañas diciendo que los trabajadores no tienen que estar en negro. Y sabemos todos que nosotros cobramos una parte de nuestro salario en negro, lo cual significa que además aumenta la situación problemática de un sector de trabajadores, y es de aquellos que dejaron de serlo, de los jubilados, por ejemplo, y el hecho de lo que trae no tener un salario blanqueado. De como si, retomando lo que veníamos hablando, que tiene que ver con lo que mucho nos preocupa a los docentes, aunque el gobierno se encargue de decir que no, que tiene que ver con lo pedagógico, porque ojalá nosotros pudiéramos, como trabajadores de la educación, dedicarnos para lo que hemos estudiado, nos hemos preparado, y no para ocuparnos de si los chicos comen en la escuela, si están abrigados, si el edificio se cae, porque en realidad esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es enseñar y trabajar con los chicos en este proceso que tanto se afana el gobierno a decir que es la calidad educativa. Pero fíjate vos hasta dónde llega que, volviendo a lo pedagógico, muchos de nosotros por años nos hemos dedicado a hacer cursos, porque así se nos había planteado. Teníamos que perfeccionarnos, entonces nos dedicamos más de 10, 12 años con toda esta reforma a estudiar, que no es que no queremos estudiar. El punto es que hoy, por ejemplo, quienes somos interinos y reemplazantes, que hemos intentado hacer esos cursos, inclusive el gobierno nos ha excluido a los reemplazantes de esos cursos. Hoy esos cursos, cuando nosotros estamos peleando por nuestra estabilidad, el gobierno lanza un concurso por oposición, y casualmente los cursos que hemos hecho durante estos años, dejando nuestros hogares, haciéndolo, dejando a nuestros chicos, porque la mayoría somos mujeres, haciéndolo por fuera del horario de nuestro trabajo, inclusive la gran mayoría sacando dinero de nuestro bolsillo y pagándolos, el gobierno ahora no lo tiene en cuenta. O sea, a veces yo muchas veces insisto con las compañeras cuando estamos en las reuniones de delegados, en la asamblea, o conversando en la escuela, en la sala de maestros, hagamos el esfuerzo de hacer memoria. Ni siquiera tenemos que retrotraernos mucho. Hace un año atrás todos estábamos corriendo detrás de esos cursos. Y hoy, hace meses, el gobierno dice, bueno, concurso por oposición, bueno, uno de los ítems, los cursos no lo tenemos en cuenta. ¿Cómo? ¿Dónde está esa insistencia de la formación pedagógica de los docentes? En lo concreto. Por supuesto, nosotros decimos lo que aprendimos, siempre sirve para nuestros chicos, eso no cabe ninguna duda. Pero ahí está, esta es otra expresión del como sí, de que hacemos como, pero en realidad todo queda en el discurso, la calidad del educativa queda en el discurso.